Comisión Anticorrupción propone 4 preguntas para que se incluyan en una posible consulta popular. Bloque de Alianza País se reunirá con presidente Lenín Moreno para analizar la consulta popular o una asamblea constituyente. Primer mandatario mantuvo reunión con jubilados y parlamento laboral. Accidente de bus escolar deja 6 estudiantes heridos en el norte de Quito. En lo internacional, 8 ancianos fallecieron por falta de energía en la Florida, tras el paso de Irma. Además, un muerto y 5 heridos dejó un tiroteo en una escuela de Washington. Buenas noches, amigos televidentes, un placer informarlos en El Comercio TV, hoy miércoles 13 de septiembre. Bienvenidos. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, María Mercedes. Así es, un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a iniciar inmediatamente con lo más destacado en esta jornada informativa. Empezamos. El Contralor General del Estado presentó un proyecto de reforma al funcionamiento de la entidad que preside. En la propuesta está crear un Tribunal de Cuentas que reemplace al Contralor y que la ciudadanía pueda formar parte de las autoridades que realiza la institución. El plan de reforma será entregado al presidente de la República. La reforma es impulsada por el Contralor subrogante Pablo Celi, que busca eliminar, por ejemplo, la figura del Contralor General y crear un Tribunal de Cuentas del Estado. Tribunal que podría estar integrado por 5 o 7 miembros. Busca un cambio estructural que supere la actual figura de Contralor unipersonal, mediante la conformación de un Tribunal de Cuentas del Estado, que se integre como un cuerpo colegiado. El tribunal tendría entre sus facultades aprobar informes e incluso determinar responsabilidades sobre el uso de recursos públicos. Deberá integrarse mediante salas especializadas correspondientes a los distintos sectores del Estado sobre los que la Contraloría actual ejerce su actividad de control. Celi asegura que esta reforma será integral y busca mejorar el proceso de control del uso de recursos. Para ello, también propone la inclusión de la participación de los ciudadanos. Esto para que los ciudadanos puedan contribuir en las investigaciones, abriendo espacios de denuncias documentadas. A fin de que la ciudadanía pueda, en el transcurso de los exámenes, presentar documentos, información, o cualquier tipo de elemento que permita a los equipos de control ampliar su criterio para profundizar las auditorías. Además, se anunció que la Contraloría volverá a habilitar en su página web los avances de los informes que aún están en investigación. Esto para transparentar los procesos. Publicaremos un detalle de qué auditorías y qué exámenes está ejecutando la Contraloría, de tal forma que la ciudadanía esté enterada de en qué sectores está interviniendo el organismo de control. Por último, el Contralor anunció que se ha dispuesto una auditoría especial a todos los procesos dentro de la Universidad Yachay. Esto luego de que se hiciera público un informe con múltiples falencias en la llamada Ciudad del Conocimiento. Informó Javier Gallo. Y el ex asambleísta Cleber Jiménez presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el presunto delito de tráfico de influencias contra varios funcionarios. Entre ellos consta el expresidente Rafael Correa. Acompañado de dirigentes del movimiento Pachacutic, llegó hasta la Fiscalía General del Estado el ex asambleísta Cleber Jiménez la mañana de este miércoles, donde presentó una denuncia de carácter penal en contra de varios funcionarios, entre los que consta el expresidente Rafael Correa por el presunto delito de tráfico de influencias. En contra de varios exfuncionarios del Estado ecuatoriano, los principales Rafael Correa Delgado, Gustavo Yal, actual presidente de la Judicatura del país, la ex ministra Pesantes, entre otros funcionarios más que tomaron injerencia en la función judicial. Cometieron el delito de tráfico de influencias, fraude procesal, entre otros delitos más.
Algunas de las evidencias, según Jiménez, serían correos electrónicos que mantuvieron ex autoridades con jueces. Las pruebas son contundentes con los correos últimos que se evidencian, donde se determina con claridad en los correos que van y vienen entre altos funcionarios del Estado y se dice quiénes son peligrosos para la justicia ecuatoriana y quiénes eran peligrosos para la justicia ecuatoriana, aquellos que no estaban del lado del régimen. En el caso nuestro las pruebas son completamente contundentes porque incluso se violó el debido proceso. El abogado de Jiménez, Ramiro Román, aclaró que el delito de tráfico de influencias está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, además de que existen indicios de que por esta causa varias personas habrían sido enjuiciadas injustamente. Las cosas de los indicios existen correos electrónicos en los cuales se da claramente la situación frente a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio y a una cantidad de personas que han sido afectadas en juicios y que han perseguido. El movimiento Unidad Popular también presentó la misma denuncia contra Rafael Correa el pasado martes 12 de septiembre, informó Priscila Cadena. Continúan las investigaciones en el caso Sedatos, donde se investiga el presunto delito de uso y falsificación de documentos. Según Paulo Caña, abogado de la encuestadora, hasta el momento no hay indicios de responsabilidad. La defensa del titular de la encuestadora Sedatos señaló que el proceso que se sigue en contra de Ángel Polibio Córdoba continúa en curso. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado el delito sobre el cual se basó la acusación sobre uso y falsificación de documento falso. Hasta ahora no se ha demostrado y no se ha dicho cuál es el documento falso o cuál documento se ha falseado. Es decir, no tenemos ni el original ni el falso y no se ha hecho una pericia respecto a ello. La acción judicial fue impuesta tras la denuncia presentada por la entonces asambleísta y actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien lo acusó de haber manipulado la información del exit poll de los comicios del pasado 2 de abril. Estas computadoras que se encontraban donde hicieron el allanamiento eran computadoras bobas, es decir, que no podían tener capacidad de los correos ni de información. Por lo tanto, habrá que preguntar a Fiscalía y al perito, sobre todo, de dónde sacó la información. Por su parte, la encuestadora Sedatos interpuso una denuncia por hackeo, argumentando un supuesto robo de información. Este hackeo viene siendo consecutivo a través del tiempo. Esto comenzó alrededor del 24 de febrero del 2017 y continuaba hasta incluso el 5 de abril del 2017. El pasado fin de semana, Polibio Córdoba sufrió un quebranto en su salud y pese a que continúa hospitalizado, su estado es estable, informó Sofía Vintimilla. Manos limpias es el proyecto de ley mediante el cual el Poder Legislativo quiere erradicar la corrupción en el sector público. La propuesta la presentó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. En la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se encuentra el proyecto de ley denominado Manos Limpias, que pretende hacerle frente a la corrupción en el sector público, mismo que fue presentado por el presidente del Legislativo, José Serrano. Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, aplaude la iniciativa. El proyecto del presidente de la Asamblea es indudablemente oportuno para abrir un debate sobre la forma como tiene que sancionarse a los corruptos en este país. Ana Galarza, asambleísta de Creo, dice que están dispuestos a apoyar el proyecto Manos Limpias, a pesar de no ser iniciativa del presidente Serrano. Porque ya ha sido propuesto como una idea de proyecto de ley de parte de los asambleístas de la bancada de la Unidad por el Cambio. También ha sido propuesto como un proyecto del asambleísta Gende y en este caso se ha apropiado de la idea del presidente de la Asamblea Nacional, pero por supuesto que estaremos gustosos de apoyar cualquier iniciativa. A Galarza le parece positiva la posibilidad de aplicar la muerte civil. Es algo que efectivamente va a amedrentar a aquellos que piensen tomar un solo dólar de manera indebida porque perderían todos sus derechos. Hasta el día en que mueran, por así decirlo, ya no van a poder tener esos derechos civiles que son tan necesarios. Jorge Yunda de Alianza País da alternativas que se podrían aplicar como arma para enfrentar la corrupción en el sector público. Yo sí quisiera que regrese el informe previo de la Contraloría que existía antes con límites de tiempo para que el ente que controla los recursos, los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano, pueda pronunciarse antes de ejecutar una obra. Sugerencias que esperan sean incluidas una vez que se inicie el análisis de la propuesta, que no se descarta podría estar ya en vigencia en 2 meses. Toda idea puede ser buena, pero ¿qué hacer o quién debería ser el responsable para que esto no se convierta en un saludo a la bandera?
la Asamblea Nacional, la ciudadanía, yo creo que ahí tenemos que debatir, llevarlo hacia una ley, impulsarlo para que ya no vuelva a repetirse lo que la historia nos está dejando lamentablemente con esta crisis de corrupción que nos avergüenza a todos los ecuatorianos, ¿no? Informó Héctor Romero. La designación de nuevas autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, combatir la corrupción y dejar sin efecto las enmiendas constitucionales son parte de las propuestas de la Comisión Nacional Anticorrupción, el Frente Unitario de Trabajadores y varias organizaciones sociales para una virtual consulta popular. La Comisión Nacional Anticorrupción, el FUT y varias organizaciones sociales se suman al respaldo para promover una virtual consulta popular anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Los integrantes de estos organismos plantean 4 ejes sobre los cuales la ciudadanía debería pronunciarse en las urnas. Prevalece la voluntad del pueblo y lo que el pueblo decida en la consulta popular. La propuesta se centra en temas como el combate a la corrupción, mejoras para la designación de las autoridades de los organismos de control y la eliminación de las últimas enmiendas a la Constitución que incluyen la reelección indefinida. Que esta consulta popular tiene que ir en el marco de recuperar derechos. Y por eso es que los trabajadores planteamos que se debe derogar las enmiendas que fueron aprobadas el 3 de diciembre del 2015. Estas organizaciones consideran que el actual ambiente político requiere modificaciones que deben ser planteadas de manera urgente. Demandar al presidente de la República que ya haga lo más pronto la consulta popular al pueblo del Ecuador. Las 4 preguntas serán presentadas al jefe de Estado el próximo 20 de septiembre, para lo cual se ha convocado una marcha nacional, informó Sofía Vintimilla. Precisamente conozcamos cuáles son las preguntas que propone la Comisión Anticorrupción. Y precisamente en el tema más mencionado, la corrupción, la primera pregunta que ellos proponen, que se repare integralmente los daños causados a los ciudadanos, a la naturaleza y al Estado, y se sancione a los responsables con la muerte civil permanente y la extinción del dominio de los bienes producto de la corrupción. En el tema de enmiendas constitucionales, la propuesta es que las enmiendas constitucionales vigentes desde el 3 de diciembre del 2015 queden sin efecto y se mantenga el texto constitucional original. En el tema Consejo Participación Ciudadana, la tercera pregunta, cesar en sus funciones al Consejo de Participación Ciudadana y queden sin efecto todas las designaciones realizadas por este Consejo. Finalmente, en el tema de Comisión Ciudadana, la cuarta pregunta sería que una Comisión Ciudadana de Representación Plural, designada por el Presidente de la República, prepare el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones con esta consulta popular. De una reunión que mantenga en los próximos días el presidente Lenín Moreno con el bloque de Alianza País podría depender el apoyo que se le pueda brindar al jefe de Estado. Entre tanto, una posible asamblea constituyente es incierta. La posible consulta popular, iniciativa del Ejecutivo, al parecer todavía no encuentra consenso al interior de la bancada de Alianza País, quien mantiene reuniones frecuentes. La noche de este martes habrían logrado un primer acuerdo. Conformar una pequeña comisión que está preparando un documento que está representado por los presidentes de comisiones y luego posteriormente a eso decidir y delegar a un grupo de compañeros que mantengan una reunión próximamente con el señor presidente, pero todavía no tenemos definido una hora y un día para comparecer y reuniendo. El presidente Lenín Moreno parece estar un paso más adelante y ya maneja 4 posibles temas que contemplaría la consulta, como es mejorar el sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, transparencia en la elección de autoridades de control y fortalecer el equilibrio en el funcionamiento del Estado. ¿Apoyar la consulta pero de forma condicionada sería? No es una forma condicionada, nosotros ya lo hemos manifestado muchas veces, estamos a favor de una consulta popular, jamás podríamos estar en contra de un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, siempre y cuando esto sea en respeto, pues evidentemente a nuestro marco constitucional, en avanzar en derechos y que no tenga pues un procedimiento o un efecto de debilitamiento de la institucionalidad del país. Una de las polémicas se centra en que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
se necesita convocar a una asamblea constituyente, en lo que discrepa el constitucionalista Gustavo Medina. Se le puede hacer mediante lo que técnicamente se llama referéndum, que es una forma de consulta popular, que naturalmente tiene como consecuencia una reforma del Estatuto Constitucional. Así ya se procedió en una anterior oportunidad. Guillermo Celía, asambleísta de oposición, tiene similar criterio. No es necesario de una constituyente para generar estas 3 preguntas a los ecuatorianos y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar la reelección indefinida y eliminar esta enmienda, y pueden ser también otras enmiendas que entraron a espaldas del pueblo ecuatoriano en diciembre del año 2015. Informó Héctor Romero. Y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que la posible consulta popular que sería convocada por el gobierno es un mecanismo necesario. Hasta una de las radios de Guayaquil se hacía presente el alcalde de la ciudad para empezar con su ya conocida intervención radial. Y transcurrido unos segundos, el tema de la consulta popular fue el primero abordado. Opino lo mismo que he opinado durante muchísimos años. La consulta popular es una necesidad, es una forma legal, constitucional, rápida, económica, de que la voluntad del pueblo, dueño de la democracia, se convierta en constitución. Así como se refirió a otros temas de interés nacional. ¿Cuál es el ejemplo de lo que el Estado ha podido hacer en contra de la educación? El ejemplo de ayer, de Achay. ¿Usted cree que es necesario derogar todos estos cambios, estas reformas, estas enmiendas, como se le quiera llamar, del 2015 en una sola pregunta también? Imagínese una universidad de avanzada, donde según los datos que oí ayer, hay casi tantos empleados como alumnos. Sí, 1 a 1. ¿No es cierto? Esto es modelo, instituciones y personas adecuadas. Si no hay las 3 cosas, nada funciona. Y que, aparte de todo, ya se planifican la entrega de demás obras para el puerto principal. Informó Julio César Saona. El presidente Lenín Moreno se reunió con la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador y el Parlamento Laboral. Varias de las propuestas fueron acogidas por el Ejecutivo, entre ellas una mayor autonomía del IES y la posibilidad de realizar reformas al Código Laboral. En marco de los diálogos que promueve el primer mandatario Lenín Moreno con diversos sectores, este miércoles mantuvo una reunión con la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador. Hasta la cita acudió Manuel Muñoz, presidente de la Confederación. Entre los pedidos del sector están mayor autonomía del IES y tener representatividad a través de un vocal en el directorio. Se ha conseguido todos los puntos, unos ya, otros mañana, pero están en la agenda del presidente y solucionan muy fácilmente durante este tiempo o máximo el próximo año. El aumento de las pensiones fue otro de los pedidos. Frente a esto, el primer mandatario expresó que actualmente el país no está en condiciones para asumir ese incremento, pero sin embargo se analizará en el futuro. Nosotros sabemos que los jubilados, por ejemplo, tienen una pensión baja, es verdad. Se ha hecho bastantes ajustes. La situación del Ecuador no es una situación fácil, ustedes entenderán. Entonces tenemos que ser cautos en nuestros pedidos. Y conforme vayamos mejorando, conforme la situación vaya mejorando, conforme se vayan normalizando las cuentas públicas, podemos hablar de mejoras más sustantivas. Los jubilados, bueno, tenemos la problemática del pago de las jubilaciones voluntarias. Hemos ya cancelado 17 millones de dólares de los 200 millones que tenemos programados ya con el Ministerio de Finanzas. Se ha cancelado a nivel nacional en distintas provincias. Por supuesto no es suficiente, pero es un inicio que, debo recordar, era un pago que no se había hecho desde el año 2015. Hasta el Palacio también llegaron representantes del Parlamento Laboral. Ellos felicitaron la apertura de estos diálogos que dicen no se habían fomentado desde hace varios años en el país. Esto es lo que le faltaba al proceso político, la apertura al diálogo para escucharnos entre todos. Además apoyaron la consulta popular y hablaron de la necesidad de una reforma al Código Laboral. Hemos hecho una crítica al manejo que se hace de los fondos de la Seguridad Social y le estamos pidiendo que se reverse el 40% en favor del fondo de pensiones como lo teníamos anteriormente. Ambas organizaciones reiteraron su apoyo a la gestión que el primer mandatario lleva en su lucha contra la corrupción, informó Alison Corral.
El director del IES, Richard Espinosa, expresó que se está estudiando junto al Ministerio de Finanzas la forma para realizar el pago de la deuda que actualmente mantiene el gobierno con el IES y que asciende a más de 2.000 millones de dólares. Reunidos con el Ministerio de Finanzas, ya el Ministerio de Finanzas nos dirá, esta es la situación, este es el plan de pagos que nosotros les proponemos, no queremos, seguramente nos dirán, perjudicar en un solo centavo al IES, y nos pondremos de acuerdo, y pues ya ese será el último paso, ya básicamente será el pago efectivo de esta deuda. Entonces todo está dentro de este cronograma. En el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador se ha generado malestar ante posibles reformas que se podrían dar para la elección de los prefectos, mientras que en la Asamblea Nacional se emiten varios criterios. Que los prefectos a futuro sean elegidos por la población que vive en zonas rurales y no urbanas es una de las propuestas del Consejo Nacional de Gobiernos Autónomos Parroquiales del Ecuador, CONAGOPARE, que pretende se incluya en las reformas al Código de la Democracia. Es una propuesta que es inconstitucional y desde el inicio, es decir, desde la afectación que se hace a un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas que en su jurisdicción territorial puedan votar por sus autoridades. Esa fue la primera reacción de Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. Baroja discrepa en que las prefecturas den prioridad a zonas urbanas antes que a las rurales, cuyo argumento se estaría planteando para solicitar los cambios. Alega muchísimo o denuncia en algunos casos que hay gobiernos provinciales que hacen inversión en las capitales provinciales. No sé qué gobiernos provinciales, pero para eso hay organismos de control de los recursos, como la Contraloría, que tiene que velar porque se cumplan las competencias que dicta la Constitución. Pero el 85% se ha invertido exactamente en el sector rural. En la Asamblea Nacional también se muestran en desacuerdo con la propuesta de los gobiernos parroquiales. El asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano dice que se trata de una idea que discrimina a las ciudades. ¿Cómo puede ser posible que una ciudad sea parte de una provincia pero no elija al prefecto de la provincia? El derecho fundamentalmente es lógica y eso carece de lógica. Para Cucalón el tratamiento podría girar en torno a las competencias que tienen las prefecturas y municipios y evitar que se crucen. Jurídicamente tienen que trabajar en la zona rural y en las ciudades, en las zonas urbanas, solo pueden trabajar a través de un convenio con el alcalde de la respectiva jurisdicción. El problema no es quién lo elige, sino cuáles son sus competencias y atribuciones. Eso ya amerita un nivel de debate más amplio y, de ser el caso, ahí sí, cambios de orden constitucional, no cambios en orden del Código de la Democracia y mecanismo de elección. Informó Héctor Romero. A los 10 años ya hay pederastas que están tratando de conectar con ellos disfrazándose con fotografías de la misma edad. ¿Sabe usted cuánto tiempo le dedican sus hijos al uso del celular? Expertos señalan que es necesario controlar los contenidos y el tiempo que los menores le dan a los teléfonos inteligentes. Un reportaje especial más adelante. La Policía Nacional decomisó más de 200 kilos de cocaína encaletada en las paredes de un camión. El furgón con la droga fue interceptado en el sector de Tambillo. Habrían cargado los paquetes en lado colombiano, cruzaron por Rumichaca y avanzaron hasta el sector de Tambillo cuando pretendían tomar la vía Loac Santo Domingo. Agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos les pararon la marcha. A bordo iba una pareja, eran hermanos a quienes los nervios les delataron que llevaban algo prohibido. Tenemos un plan para identificar rutas. Estamos reforzando las diferentes vías. La troncal amazónica, la Espóndilos y también la andina. A los agentes de la UIAN les sorprendió que estaba vacío. El camión fue trasladado hasta los patios de la unidad antinarcóticos, donde empezó el duro trabajo. Con el móvil en mano cortaron las paredes del furgón y la sorpresa tenía un doble fondo. Más de 2 horas igual los policías destruir las paredes para sacar los paquetes.
y servía para transportar esta cantidad de droga desde el norte del país, siguiendo la ruta andina. Todos estaban marcados con el año 1988. El peso final alcanzó los 202 kilos de polvo blanco, que tenía que llegar hasta algún punto en la costa ecuatoriana, que servía como centro de acopio para su posterior traslado hasta los diferentes puertos. Y luego ser embarcadas a través de contenedores, es decir, infectándoles a las exportaciones a ciertos contenedores que van con destino a los mercados internacionales. En la ruta de la organización narcotraficante, la droga tenía que llegar hasta Europa y Estados Unidos. El mercado internacional, el kilo alcanza los $40.000. En este caso estiman que perdieron más de $6 millones. En el 2017 han decomisado más de 70 toneladas de droga. 11 estaban destinadas para consumo interno. En Quito informó Iván Casano. En ese mismo ámbito, la Policía Nacional ha efectuado ya 99 operativos denominados Fortaleza, de los cuales más de 11.300 personas han resultado detenidas. 89 bandas han sido desarticuladas y se han incautado 153 armas. Dentro de estas operaciones antidelincuenciales se detuvo a 3 personas y una menor fue aislada en la capital. La Policía Nacional, a través de los operativos Fortaleza, ha dado sendos golpes a la delincuencia organizada en todo el país. En la ciudad de Quito, en el sector de La Delicia, 3 ciudadanos detenidos y una menor aislada, un arma de fuego y un taxi decomisado fueron el resultado de la operación Fortaleza 99. Una organización delictiva que estaba dedicada al asalto y robo a mano armada, a personas bajo la modalidad de sacapintas, a unidades económicas, en especial a vehículos de transporte de carga y a estaciones de combustible, es decir, gasolineras, en el norte de la ciudad de Quito. Aparentemente estos presuntos delincuentes operaban desde hace 2 meses. Ellos habrían usado a la menor para transportar el arma. Perfilar a sus víctimas en la estación o en estaciones de servicio cuando cargaban combustible sus vehículos, en los cuales se acercaban de una manera sigilosa y amedrentaban con un arma de fuego entregada por la menor de edad. Realizaban el asalto e inmediatamente entregaban a la muchacha el arma de fuego para que logre esconderla y así pasar desapercibidos luego de este evento. En el taxi supuestamente habrían realizado trabajos de inteligencia e investigación a sus futuras víctimas, en el cual verificaban y veían la forma más oportuna para ingresar y cometer el ilícito. En la provincia del Oro, en Portobelo, un operativo en el sector del Parche dejó un detenido, quien habría alquilado armas de fuego a los sableros para que realicen labores de protección de minería ilegal. Dentro de las armas de fuego se resalta la presencia de 2 fusiles con mira telescópica, una subametralladora mini Uzi, 4 pistolas de fabricación industrial y un revólver. Estas armas eran alquiladas o utilizadas para dar seguridad a los trabajadores informales de la minería ilegal denominados sableros, quienes, provistos de estas armas de fuego, cometían sus ilícitos al interior de las minas de explotación aurífera. Hasta el momento se han llevado a cabo 99 operaciones Fortaleza, en las cuales 89 bandas delincuenciales han sido desarticuladas, 720 detenidos y 153 armas incautadas. En Quito informó Andrea Valareso. 6 estudiantes resultaron heridos tras un accidente de tránsito registrado en Quito. Varios menores fueron trasladados a casas asistenciales debido a los golpes que recibieron luego del impacto. Los conductores de los vehículos involucrados en el siniestro fueron detenidos. El accidente se registró en el centro norte de Quito entre una furgoneta con 16 niños y una camioneta. La furgoneta terminó impactándose contra el muro de esta vivienda. 6 menores de edad resultaron heridos. En un choque lateral angular con estrellamiento en el cual estaba involucrada una camioneta doble cabina y una furgoneta escolar en el cual llevaba 16 niños. El accidente se registró cerca de las 7:30 de la mañana y a pocas cuadras del establecimiento educativo donde estudian los menores. Con dolores con traumas cervicales, lo que comúnmente se conoce como dolores en el cuello, y un trauma craneoencefálico leve, en este caso con un dolor de cabeza, en lo que nos refería a un niño. Otra furgoneta que pasaba por el lugar trasladó a los pequeños hasta la escuela. Equipos de socorro acudieron al sitio para revisar a los niños y 3 tuvieron que ser internados
pues sus heridas eran de consideración. Existía atrás otra furgoneta escolar que venía al colegio Mariana de Jesús, el cual les baja a los menores de edad y le traslada al establecimiento educativo, en el cual reciben los primeros auxilios, pero se dan cuenta en el lugar de que los golpes eran fuertes y se coordina las ambulancias respectivas. Uno de los conductores también resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano. La policía custodia a los dos conductores que fueron detenidos para las investigaciones respectivas. Las autoridades piden a los ciudadanos tener cuidado al conducir y respetar las señales de tránsito. Informó Javier Gallo. Un nuevo choque entre una grúa y un paso peatonal en la avenida Simón Bolívar, cerca al sector de la lucha de los pobres. El accidente ocasionó la caída de un puente. Autoridades municipales atendieron la emergencia, que afortunadamente no dejó heridos. La mañana de este miércoles 13 de septiembre, un estruendo enorme levantó a los vecinos de la entrada a la lucha de los pobres en el sur de Quito. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al salir a la Simón Bolívar y averiguar lo que pasaba, se dieron cuenta que el puente peatonal del sitio yacía en la calzada. Eso ya pasó la otra vez también. Una volqueta así mismo había estado alzada y le dañó al puente. Pero este no es el primero que se cae en el sector. A menos de 8 cuadras, a la altura de San Martín de Porres, hace meses también ocurrió algo similar. Y hasta ahora no se repara el mismo. Siempre pasa, creo que esa cosa levantada, el cajón, y es segunda vez, y creo que ya estaba sentido, y esa vez le remataron de una vez. Por eso el otro puente también le pasó la misma situación. Autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito aseguran que se mantendrán en el punto para dar seguridad tanto a peatones como a conductores. Pero los vecinos temen que esto sea solo por unos cuantos días y luego se olviden del sitio. Vamos a estar aquí permanentemente hasta que se haga la limpieza, pero igual vamos a seguir, ya que no tenemos el puente peatonal hasta que la ciudadanía conozca de que debe pasar por otro puente peatonal. Para Rivera el problema se origina por los conductores que no prevén la altura a la que deben llegar con sus vehículos. Bueno, estos puentes tienen aproximadamente entre 4.80 metros de altura y 5 metros. Pedimos a los dueños, a los usuarios de esta vía que transitan por aquí en vehículos pesados, altos o de carga, tomar en cuenta esto. Con este sería el cuarto puente peatonal que cae y que no se repone de inmediato en la capital. En Quito informó Andrea Urbe. Una joven de 16 años de edad falleció cuando el vehículo en el que se movilizaba se volcó. Una madre y una hermana menor lograron salir con vida. En este vehículo tipo Jeep se movilizaban 3 personas de sexo femenino. Aparentemente perdió pista y fue a parar unos 300 metros al fondo de la pendiente. Los moradores de Rumipamba, avenida de los Volcanes, Sangolquí, se asustaron al escuchar un estruendo. Yo estoy en la casa cuando oí el sonido. Entonces salimos y lo que pasa es que ya ves la chica y unas 2 personas más, que la mamá y la hermanita vienen en el carro. Una joven de aproximadamente 16 años de edad, quien supuestamente manejaba el automotor, perdió la vida. Un accidente de tránsito con pérdida del carril de circulación. ¿Esto fue a qué horas más o menos? Aproximadamente a las 6 de la mañana. A la adolescente le sorprendió la muerte cuando había madrugado a trabajar en compañía de su madre y hermana menor. Son trabajadores del sector, son trabajadores del sector agrícola. Informó Héctor Romero. Así es, un hombre prendido en llamas cayó desde el 4º piso de un edificio ubicado en el sur de Quito. El impacto y el fuego causaron su muerte. Las autoridades investigan si se trató de un accidente o un suicidio. Y le vimos solo en el suelo y estaba en llamas, pero ya estaba muerto el señor, estaba ya con sangre en la cabecita. Es un señor más o menos de 18 a 20 años más o menos. En la retina de Estefanía quedó la imagen del hombre prendido en llamas. Pasaba por el lugar y se topó con un cuadro espantoso. La escena solo lo había visto por televisión. Me movió el brazo. Yo le vi las de las piernas para los pies en llamas. Y el zapato fue lo último que se acabó de quemar. Su esposo ayudó a la agente civil de tránsito a buscar un extintor. El fuego logró ser aplacado, pero el joven estaba tendido en el piso, no se movía.
Producto de la caída y las quemaduras, murió a los pocos segundos. Cuando pasamos ya vimos que el señor estaba en el piso, pero aún ardía en llamas, la camisa y los zapatos estaban ardiendo. Testigos comentaban que saltó del cuarto piso, que estaba en la terraza supuestamente arreglando un calefón, donde habría hecho contacto con los cables de luz ante la desesperación de verse abrazado por la candela. Presuntamente se botó al vacío. Una impresión bastante fuerte porque se le ve todavía es un joven el señor, entonces sí fue bastante fuerte la impresión. Los curiosos y vecinos expresaron que el rostro no les era familiar. Los comentarios iban y venían, a voz baja murmuraban. Otra de las hipótesis, que posiblemente se trataría de un suicidio. El cuerpo tiene un daño cráneoencefálico. Adicional, tiene quemaduras a nivel total del cuerpo. Agentes de la DINASED y Criminalística llegaron para esclarecer qué pasó. Las versiones de los inquilinos del edificio esquinero ubicado entre las calles Cardenal de la Torre y Canelo serán claves para saber cómo llegó hasta la terraza y qué trabajo supuestamente hacía, si era parte de los arrendatarios y qué mismo pasó, si fue un accidente o se trató de algo provocado. En el momento se encuentra trabajando la Unidad de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos Quito con la Policía Nacional conjuntamente. Una muerte misteriosa que terminó abrazada por las llamas, dejando por ahora en el ambiente más preguntas que respuestas. En Quito informó Iván Casamen. A los 10 años ya hay pederastas que están tratando de conectar con ellos disfrazándose con fotografías de la misma edad. ¿Sabe usted cuánto tiempo le dedican sus hijos al uso del celular? El sobretiempo que los niños le dan el uso a aparatos móviles puede ser perjudicial para su crecimiento. Expertos señalan en que es necesario controlar los contenidos y el tiempo de uso de estos teléfonos inteligentes. Un reporte completo al volver en El Comercio TV. Los celulares o aparatos tecnológicos son esenciales en la vida cotidiana. No obstante, dar este instrumento a los niños se podría convertir en un arma letal. Por ello, los expertos hacen recomendaciones de cuándo y cómo entregar uno de estos dispositivos a los pequeños de casa. ¿Quién no ha querido subir una linda foto de su pequeño en redes sociales o estar siempre en contacto con sus hijos cuando se está lejos de ellos físicamente? Seguramente la gran mayoría de padres, pero exponerlos demasiado o darles un aparato tecnológico desde tan temprana edad puede traer sus riesgos. Porque cada vez vemos que las madres han ido reemplazando los objetos de entretenimiento para los niños. Ya no son los chinescos, los juguetes, ahora son los teléfonos celulares y las tablets. Pensemos en algo. Un videojuego, por ejemplo, que tenga el niño en sus manos a muy temprana edad, emite una cantidad de impulsos luminosos que sobreestimula el cerebro del niño. Y por supuesto, trayendo consecuencias. Y uno de los primeros efectos que vemos es las alteraciones en el sueño. Vamos a ver también irritabilidad en el niño. Pero no solo eso, uno de los mayores peligros son las abundantes identidades falsas que se encuentran en la web. Que aunque muchos padres no creamos, a los 10 años ya hay pederastas que están tratando de conectar con ellos disfrazándose con fotografías de la misma edad. El experto en redes asegura que los padres deben tener una vigilancia constante con los pequeños. De 5 a 10 años monitorear su actividad a través de historiales. De 10 a 12 años comprobar que ellos no estén haciendo conexiones con extraños. Y de 12 a 16 años de enseñarles qué es lo que deben publicar y lo que no. Sin embargo, todo esto debe estar acompañado de educación digital y sobre todo de confianza entre padres de hijos. El mayor riesgo en realidad no está dado por la tecnología, sino por la falta de educación en ella y la brecha cada vez más grande que se está haciendo entre padres que no saben cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Por su parte, la terapeuta familiar recomienda que regalar un celular con conexión a internet, por ejemplo, debería ser solo a partir de los 15 años. Antes, si es por una necesidad de comunicarse, el móvil no debería tener más que llamadas. Todo el mundo me dice que estoy loca cuando pongo estas edades. Pero en realidad, hasta los 15 años no debería tener el niño, el adolescente, una conexión a internet. De esta manera se podría ayudar a que los pequeños entiendan cómo y cuándo usar las redes sociales. En Quito informó Andrea Urbe.
Y atención, una especie de tortuga que se creía extinta hace 150 años fue recuperada en las Islas Galápagos. Esto es parte del proyecto para la iniciativa de restauración de las tortugas gigantes. El archipiélago de Galápagos consideró desaparecida la especie de tortuga chelonoides niger hace más de un siglo, misma que puede llegar a medir 120 centímetros de largo curvo. Pero los trabajos científicos y estudios a profundidad de los directores del Parque Nacional Galápagos junto a una organización no gubernamental logró la recuperación de esta especie. Esta especie de floriana la vamos a recuperar a través del programa de reproducción en cautiverio sobre la base de la experiencia que tiene el Parque Nacional Galápagos, que lleva ya 5.000 individuos que han sido enviados ya a su hábitat, y esta es la primera vez que vamos a hacer este mismo ejercicio pero con una especie que la considerábamos extinta, y este es el regalo que nosotros damos a la humanidad. Hace 17 años nació el proyecto para la iniciativa de restauración de tortugas gigantes, donde los estudios se basan en la genética de los animales y que ha permitido el descubrimiento y recuperación de este reptil de la isla floreana. Bajo este hallazgo se realiza un programa que consiste en la crianza en cautiverio para rescatar la especie y contribuir así a la restauración ecológica de la isla. En el programa de crianza en cautiverio, nosotros podemos estar en condiciones de anunciar que en 5 años las primeras tortugas originales de Floriana podrán recuperar su espacio, su hábitat, cuando el Parque Nacional Galápagos lleve estas tortugas a la isla. Según un análisis, de al menos 10 especies entre aves, reptiles y mamíferos están en peligro de extinción en las Islas Encantadas. Los pobladores y autoridades trabajan para contrarrestar este problema ecológico. Con la realización de Rafael Hermida, informó Javier Gallo. Amigos, y al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional en Florida, 8 adultos mayores fallecieron por falta de energía en un centro de salud tras el paso del huracán Irma. Ya regresamos. Mi heroína favorita, pronto en la pantalla grande nuevamente. Muy bien, María Mercedes. Con esto nos despedimos, amigos televidentes. Gracias, como siempre, por su amable sintonía. Así es, que descansen y siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo.